Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da nuevamente, el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por esta oportunidad tan maravillosa que tú nos das, Dios mío, nuevamente de poder llegar a cada hogar, Padre, para poder meditar un momento en tu palabra. En esta hora, Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú limpiando las mentes, los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, haya cabida en los corazones, Dios mío, que cumple el propósito, Padre, por el cual tú la envías en esta hermosa hora. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos donde la apostasía se ha infiltrado en los corazones de muchas congregaciones. Bajo una apariencia de piedad, ha sembrado indiferencia, orgullo y falsedad espiritual, alejando a muchos del verdadero evangelio, como dice su palabra en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evita. Personas que visten una fachada de religión, pero con su vida contradicen sus palabras. Y lamentablemente de esas personas hay muchos. Y frente a esta realidad que estamos viviendo, deberíamos de hacernos preguntas, todos aquellos que somos hijos de Dios. ¿Cómo comenzó esta apostasía? ¿Cuáles son las señales que revelan su presencia dentro de una iglesia? ¿De qué manera el enemigo ha logrado corromper la verdad? Y lo más importante es que cómo podemos mantenernos firmes y fieles a la verdad de la palabra de Dios. En medio de una generación que ha cambiado la gloria de Cristo por la vanidad del mundo, algunas congregaciones, especialmente los más conservadores, han reducido la apostasía a temas meramente externos. Por ejemplo, los pantalones, el maquillaje, los aretes, pelo pintado o estilos modernos. Se habla mucho del vestido, pero poco se habla del corazón, poco se habla del arrepentimiento. Aunque es cierto que hoy predomina una alarmante falta de pudor en muchas plataformas, donde se exalta la sensualidad disfrazada de espiritualidad, y donde muchos líderes han perdido toda reverencia a la modestia bíblica, como dice en 1 de Timoteo en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero sin embargo, esa no es la raíz del problema.
La verdadera apostasía no comienza en la ropa, comienza en el alma. No es una falta de recato, no es una moda superficial, es una traición interna, es una traición espiritual silenciosa que nace en el corazón. Allí donde se originan los pensamientos, las decisiones y las intenciones. La apostasía es cuando el alma, cuando hemos conocido la verdad y dejamos de amarla. Es una rebelión contra Dios, muchas veces disfrazada de religiosidad. Es cuando el corazón ya no tiembla con la palabra de Dios, aunque se predique con los labios. Es cuando el Espíritu Santo deja de ser una voz dentro de los creyentes. Hoy vemos iglesias que se jactan de rigidez, pero cuando nosotros miramos sus congregaciones, tienen miembros llenos de orgullo, llenos de envidia, amargura y de división. Personas que aparentan santidad, pero no pueden perdonar. No buscan conocer a Dios por medio de la palabra de Dios. Tienen forma, pero no tienen amor. La apostasía no es simplemente dejar una congregación o dejar de congregar. La apostasía es abandonar la relación con Cristo, aunque el cuerpo siga sentado en una banca. Es vivir sin fe, aunque hablemos la Biblia. Es cantar sin vivir una vida humillada delante de Dios. Es predicar sin temor. Es tener apariencia de piedad mientras que el corazón ya se ha endurecido. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor y miramos lo que la Biblia dice, lo que es apostasía, entendemos muchas cosas. ¿Qué es la apostasía según la Biblia? Es el acto de abandonar o renunciar a la fe cristiana y alejarse de Dios y sus enseñanzas. Implica apartarse de la verdad por seguir doctrinas falsas y engañosas. Esa es la apostasía, cuando hemos conocido la verdad, pero la rechazamos por seguir doctrinas o mandamientos de hombres. Este mensaje no es una teoría más, es un llamado a despertar como iglesia de Cristo. Muchos están cayendo en la apostasía, pero caer en la apostasía no es un acto accidental, es un cambio de lealtad, es volverse en contra de la verdad después de haberla recibido. Por ejemplo, la apostasía doctrinal ocurre cuando
ya se ha conocido la verdad del evangelio y se decide rechazarla o sustituirla con normas de hombre. Muchos hoy en día, cuando usted va a una iglesia, le dicen, esta es nuestra doctrina. Cada iglesia tiene su propia doctrina. Le ponen mandamientos de hombres. No es ignorancia, es renuncia. No es falta de información, sino que es una traición voluntaria a lo que ellos saben que es verdad, la palabra de Dios. Esta doctrina primero se manifiesta en el corazón y luego en las palabras. Después se deja de creer en la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Se comienza a predicar un evangelio sin cruz. Se comienza a predicar un evangelio sin arrepentimiento y sin santidad. Pero el apóstol Pablo, en los versículos que nosotros leímos, él nos advierte claramente que en los postreros tiempos muchos iban a apostatar de la fe. Oiga lo que dice segunda de Timoteo en el capítulo 4 y versículo 13. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ya llegó. Muchos están escuchando, solo tienen comezón de oír, no quieren escuchar la verdad. Hoy escuchamos muchos predicadores que todos se van a salvar, que el infierno no existe, que el pecado no importa, porque Dios es amor. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, Jesús, cuando estuvo en la tierra en su ministerio, Jesús habló más del infierno que del cielo. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, es verdad, Dios es amor, Dios nos ama. Pero cuando el amor de Cristo entra en nuestras vidas, ya no volvemos a ser los mismos. Pero también la Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Iglesias enteras han dejado de predicar sobre el arrepentimiento, sobre el juicio y la santidad. Ya no confrontan el pecado, solo buscan agradar a la audiencia. En lugar de predicar el arrepentimiento, en lugar de confrontar la mentira con la verdad del evangelio. La Biblia es nuestra guía y nos advierte a nosotros a no dejarnos engañar. Oiga lo que dice Mateo 24, el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Jesús nos advierte sobre las falsas doctrinas y sobre el engaño. Oiga lo que Pablo dice en Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo advierte que no nos dejemos engañar por sistemas humanos, que no nos dejemos de mover tan fácilmente de nuestra forma de pensar. La Biblia es nuestro guía. Oiga lo que dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 y versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga lo que dice Efesios en el capítulo 5 y versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La Biblia es nuestro mapa. No nos dejemos mover, porque cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, allí tenemos la promesa de Dios, que Él está con nosotros, que no nos dejemos engañar, porque estos tiempos iban a venir, tiempos peligrosos, donde muchos están cayendo en el engaño. ¿Pero por qué están cayendo? Porque no escudriñan la palabra del Señor, y a todo lo que el hombre le dice, le están diciendo amén. Oiga lo que dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 y versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mantengámonos firmes en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los apóstoles. Mantengámonos firmes en lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Oiga lo que dice Segunda de Juan en el capítulo 2, capítulo 1 y versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Este versículo advierte contra desviarse de la doctrina, de las enseñanzas de Cristo, y destaca que la perseverancia en ellas es fundamental. Es tiempo de nosotros escudriñar la palabra del Señor y no dejarnos mover, que nadie nos engañe, porque como dice, el tiempo de la apostasía vendría y lo estamos viviendo. Hoy en día hay muchas apostasías en muchos lugares. Oiga lo que dice 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es un llamado a nosotros vivir constantes en la fe y a proteger la doctrina, las enseñanzas de Cristo y la de los apóstoles. Nos exhorta a mantenernos firmes y aferrarnos a la palabra de Dios para no dejarnos engañar
por falsas doctrinas, como dice su palabra. Oiga lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 6, versículo 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La palabra del Señor es bien clara. Apartémonos de esos lugares donde los líderes ya no están predicando la verdad de la palabra de Dios. Salgamos corriendo cuando nosotros miremos que hay mentira, que hay engaño, porque si estamos en este caminar es porque queremos obtener un día la vida eterna. La apostasía es apartarnos de la verdad voluntariamente después de haberla conocido. Muchos antes defendían la verdad, muchos antes predicaban la verdad y poco a poco se han ido desviando, poco a poco han ido sustituyendo la verdad de la palabra del Señor por complacer a los hombres. La Biblia es clara: abandonar la doctrina de Cristo, muchos lo han hecho. Abandonan la verdad de la palabra de Dios para seguir pecando, para seguir viviendo de la manera que ellos quieren. Existen diversas clases de apostasía y es necesario que cada uno de nosotros reconocerlas para no ser engañados. Hoy en día se está predicando un mensaje liviano, un mensaje suave, que no importa lo que usted haga con su cuerpo, lo que importa es que su alma se salve. Pero la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo, oiga lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo, doctrinas falsas donde se están enseñando los pastores y líderes, donde hay congregaciones donde los líderes, los pastores son homosexuales, son lesbianos, pero la Biblia lo condena. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, en el capítulo 6 y versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero hoy en día están predicando que no hay necesidad de un cambio. El verdadero evangelio es un cambio de vida, es de arrepentimiento genuino, es de transformación, es de nuevas criaturas, es de un nuevo nacimiento. Los tiempos han cambiado, la cultura cambia, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Oiga lo que dice en Isaías, en el capítulo 40 y versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor permanece fiel. La palabra del Señor no cambia. Es el hombre el que la ha cambiado. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, podemos ver que hombres de Dios confrontaron la apostasía. Cuando nosotros miramos en Primera de Reyes, en el capítulo 18, Elías fue un hombre que confrontó la apostasía. Cuando el pueblo un día adoraba a Dios y otro día adoraban a Baal. Era un pueblo que estaba claudicando. Ellos estaban en la apostasía, pero no es lo mismo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día en lo espiritual. Pero Elías se levantó y confrontó al pueblo y vieron y les dijo: vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Y ahí usted encuentra lo que sucedió. Hoy en día Dios está buscando hombres y mujeres como Elías, hombres y mujeres valientes que se pongan contra la apostasía, en contra del pecado, en contra de tanto evangelio falso. Hoy nosotros miramos en las redes sociales, escuchamos tanto falsedad, tanto falso doctrinas, y muchos se están quedando callados. No quieren escuchar la verdad, pero tampoco la confrontan. Pero es tiempo de que nosotros nos levantemos y empecemos ir en contra del pecado, en contra de la mentira, en contra de lo que se predica, nos levantemos en las congregaciones y empecemos a clamar por la verdad. ¿Por qué? Porque es tiempo de nosotros levantarnos, porque la mentira, la apostasía, día con día se está viendo. Dios sigue buscando personas como Elías que batallen por la verdad, que se levanten y pongan el nombre de Dios en alto. Hoy miramos hombres y mujeres exaltándose ellos mismos. A Dios ya no lo están poniendo en alto. Es momento de que cada uno de nosotros como hijos de Dios, que empecemos a hablar la verdad, amar la verdad, en el trabajo, en la escuela, en nuestra casa, que nosotros empecemos a hablar la verdad, empecemos a decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, a decir que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor, a decir que si no se arrepiente, que si vive en pecado y si muere va a ir al infierno. Es momento de empezar a confrontar la verdad. Hay que empezar a vivir en santidad, y si lo hacemos así, Dios siempre nos va a respaldar. Hoy lamentablemente muchos tienen miedo a confrontar la verdad. Muchos se han rebelado en contra de la palabra del Señor y han apoyado la mentira, han apoyado la falsedad. Pero este evangelio es un evangelio de arrepentimientos, un evangelio de vidas transformadas. No importa que nos rechacen, no importa que nos traten como ellos quieran tratarnos. Lo importante es que no nos rebelemos en contra de la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podemos tomar prevención? ¿Cómo podemos evitar nosotros la apostasía? Es crucial que nosotros nos mantengamos firmes y fieles en la doctrina de Cristo.
y la verdad del Evangelio, manteniéndonos anclados en las sagradas escrituras a través de la oración y el estudio diario de la palabra del Señor, cultivar una relación con Dios dinámica y vivida día con día. Es necesario escudriñar la palabra del Señor para nosotros no ser engañados. Por último, no hay peor forma de apostasía que seguir hablando de Dios mientras se vive en contra de Él. Tenga cuidado con la apostasía espiritual, porque esa es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque no se detecta tan fácilmente, porque pueden seguir cantando, predicando, sentados en una silla, pero se han rebelado en contra de la palabra de Dios. Tengamos cuidado. No neguemos la verdad que ya hemos recibido de la palabra del Señor. Porque la Biblia a nosotros nos advierte. Porque la apostasía espiritual no se detecta tan fácilmente, pero Jesús lo advirtió en Mateo, en el capítulo 15 y versículo 8, donde dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Examinémonos cada uno de nosotros. ¿Estamos viviendo bajo la verdad de la palabra del Señor? ¿O hemos sido contaminados con lo que el hombre nos ha enseñado? Examinémonos, porque la apostasía es rebelarnos en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios. Esa es la apostasía. Empieza del corazón, un rechazo a oír la verdad, un rechazo interno contra Dios y contra la palabra de Dios. Es necesario examinarnos y ver si estamos viviendo, si estamos amando la verdad o si la estamos rechazando. Lamentablemente, hoy en día, muchos no quieren escuchar la verdad. Muchos siguen ciegos espiritualmente y lo podemos ver en las redes sociales. Cuando se predica la verdad, nos bloquean, nos dejan de oír, pero que eso no nos importe. Sigamos predicando la verdad del Evangelio. El Evangelio es de cambio de vida. El Evangelio es de un arrepentimiento genuino día con día. De dejar que el Espíritu Santo nos guíe. De escuchar cuando hacemos algo malo, cuando el Espíritu Santo nos redarguye. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Mantengámonos firmes en lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Mantengámonos firmes en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejemos mover tan fácilmente de la palabra del Señor. Si no está en la Biblia, no lo crea. Si no está en la Biblia, no lo acepte, aunque sea el pastor que lo está diciendo.
Pero llegó el momento de ser como los hermanos de Berea, que cuando Pablo les predicaba, ellos se iban, se reunían en sus casas y miraban, basado en la Biblia, si era verdad lo que Pablo les había enseñado. Ese es el problema de hoy en día, que muchos no escudriñan la palabra del Señor, solo la leen cuando van a la iglesia y lamentablemente cuando la leen, la interpretan como la interpreta el pastor. Es tiempo, es momento de clamar misericordia, de decirle al Señor, abre mis ojos espirituales y que Él nos dé el discernimiento para poder discernir la mentira cuando nos están predicando mentira, cuando nos están enseñando algo falso y nos quieren engañar. Si hay vida, si hemos venido viviendo una vida de rechazo a la verdad, una vida que no creemos a lo que la palabra del Señor dice, es tiempo de venir arrepentidos a Él, de volvernos a Dios, porque el hombre cambia, la cultura cambia, el mundo cambia, pero Dios sigue siendo el mismo, ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La palabra del Señor sigue permaneciendo fiel y es la única verdad. La palabra del Señor es nuestro mapa para llegar al cielo. Queremos un día alcanzar la salvación. Empecemos a escudriñar, a estudiar la palabra del Señor. Así que sea el Señor ayudándonos y le vamos a decir al Señor gracias por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, gracias te damos, Dios amado, por tu bendita palabra. Gracias, Dios mío, por hablar a mi vida primeramente. Síguenos ayudando, Señor, cada día, Padre. Sé tú nuestro Maestro, Dios amado, como lo has hecho, Padre, hasta estos momentos. Bendice a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo para meditar en tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, redarguyendo los corazones. Gracias te damos, Padre, en esta hermosa hora. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza y la adoración, porque solamente tú eres digno, Padre, de toda honra y de toda gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.